Hola, la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Te habla tu hermano y amigo Natanael Reyes, evangelista por la misericordia de Dios. Hoy te traigo la enseñanza de la cual había prometido que iba a publicar con unas votaciones que hice en el canal, las cuales se titulan cómo preparar un bosquejo o un mensaje. Lo segundo es cómo ponerle tema, etcétera, ¿verdad? Entonces las votaciones mayores, la cual tuvieron más votos, fue cómo preparar un bosquejo. Pues hoy quiero enseñarte esto y le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Bienvenido al canal, amén. Lo primero que usted debe de hacer para preparar un sermón o un bosquejo es algo que le voy a enseñar, que usted no lo va a volver a escuchar en otro video, porque ya he visto otro video los cuales hablan de algunas cosas que es de mucha importancia, pero han descartado lo más importante, que es lo que le voy a decir. ¿Qué es lo más importante para preparar un sermón, un bosquejo? Es buscar la dirección de Dios, de qué voy a predicar, de qué voy a hablar, de qué voy a enseñar a través de su palabra. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque usted no va a predicar por lo que usted ha oído a través de los hombres o por lo que usted está viendo con sus ojos. No podemos predicar por vista. Nosotros tenemos que hacer eso. ¿Cómo yo busco la dirección de Dios? ¿Cuándo les tengo que buscar? Mientras yo paso tiempo en oración con Dios, pidiéndole a Dios la dirección. Porque Dios es el que sabe la necesidad que hay en aquel pueblo, en aquellas personas que están ocupando el lugar de oyente en lo que usted va a predicar, en lo que usted va a enseñar. Y usted sabe más que nadie que si el Espíritu de Dios lo dirige, porque Él sabe la necesidad de cada persona y la palabra van a llegar hacia la persona. Nosotros reconocemos y entendemos que la palabra dice que la palabra de Dios no retornarán al vacío. Pero ¿cuál palabra dice que la palabra de Dios no retornará al vacío? La palabra de Dios. ¿Cuáles son las de Dios? Las que son buscadas con dirección, las que son dadas por Dios, no por vista de los hombres. Lo segundo que yo voy a hacer es buscar la historia bíblica y el texto bíblico del cual yo voy a predicar. Y como yo me doy cuenta de eso, mientras estoy buscando a Dios en oración y estoy pasando tiempo con Dios en oración y en la lectura de la palabra de Dios. Porque en la lectura, al yo pasar tiempo, el Espíritu va a tratar conmigo sobre qué voy a hablar en aquel lugar, aquella campaña, aquella congregación, aquel lugar, etcétera. En cualquier lugar que Dios me envíe a predicar, que yo tenga la oportunidad para poder hablar de su palabra, Él me va a dirigir porque Él es que sabe la necesidad. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esto? Porque nosotros vamos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Lo tercero es ponerle tema al mensaje. Si usted a su mensaje no le pone tema, su mensaje no va a tener ni pie ni cabeza. Va a parecer, como decimos, un sancocho en un buen dominicano. ¿Cómo así un sancocho? Sí, va a tener mucha ligadura, va a estar muy ligado, va a tener muchas cosas. Entonces tiene que haber algo que es muy importante. ¿Qué es ese algo? El tema es el corazón de su mensaje. El corazón del mensaje suyo es el tema, el título que usted le pone. Fíjese que toda la historia bíblica que usted va a estudiar, la parábola que usted vaya a estudiar, aquellos acontecimientos que pasaron en la historia bíblica, usted va a encontrar que va a tener su tema, va a tener un título, el cual es el corazón de lo que pasó en aquel lugar, de lo que se habló. Ejemplo, yo voy a predicar del libro de Marcos, capítulo 9, verso 23, las cuales voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Para yo hablar de ese texto bíblico, primero tengo que empezar a estudiar Marcos capítulo 9, verso 14, hasta el verso 29, que habla de la historia del muchacho endemoniado. Pero
el corazón de mi mensaje se centra en el versículo 23, el cual Jesús le responde al padre del niño o del muchacho, como dice la palabra: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuál es el tema que le voy a poner? Al que cree todo le es posible. Yo le puedo poner ese mismo tema. O si puede creer, todo será posible. Cuando yo analizo esto, yo tengo que hacer todo lo posible de yo estudiar la historia para yo llegar al punto del corazón de este mensaje, que es impulsarle a la persona a creer. Cuando ya yo tengo el tema, ya yo voy a empezar a predicar el mensaje. Después que yo estudio la palabra, le pongo el título: si puedes creer, todo será posible. Cuando yo empiezo a predicar sobre eso, ¿qué tengo yo que hacer antes de empezar a predicar? Lo cuarto que yo tengo que hacer en medio del mensaje para preparar bien mi bosquejo es buscar una introducción. ¿Cómo hacer una introducción? Y yo tengo que hablar de una historia bíblica para yo llegar a esa introducción del mensaje que voy a hablar, o voy a hablar de algo que se vive a diario, o de algún testimonio para que las personas puedan entender del mensaje que le voy a hablar. Porque imagínese usted que usted empiece a hablar y que su mensaje, su sermón no tenga introducción. Usted tiene que tener una introducción para usted poder hablarle a las personas del tema el cual usted va a predicar, del mensaje el cual usted va a enseñar. En esa introducción, ejemplo, yo me voy a la historia de María y Marta, cuando a ellas se le muere su hermano Lázaro. Si nosotros analizamos esta historia que se encuentra en San Juan capítulo 11, me voy a ir a los textos que me va a llevar a la profundidad. Cuando yo empiece a hablar de que Lázaro era un hombre que era amigo de Jesús y que Jesús tuvo conversación con Marta y con María, pero que un momento determinado Jesús no fue inmediatamente, él estaba enfermo, sino que Jesús fue después que él murió. Cuando yo esté hablando de esta historia y esté explicando de que Jesús esperó el tiempo para poder ir a aquel lugar, era con un solo propósito: para que la gloria de Dios sea reflejada en aquella persona. Pero voy a ir a los textos que son más cercanos. Y empiezo del verso 23 del capítulo 11, lo cual dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Verso 24 dice: Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El verso 25 dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está hablando de creer. Escuche bien, cuando yo empiece a hablar de esta introducción, estoy entrando en el mensaje y llevando a la persona a una idea de lo que es creer, qué significa creer. Porque yo simplemente no le voy a poner el tema, tengo que dar una introducción y buscar el significado, qué significa creer. Voy a darle una introducción y le voy a dar el significado de lo que le voy a hablar. Luego le sigo diciendo, en el verso 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le hace una pregunta. Ahí le estoy hablando de creer. Y ahí ellos ven cuando Jesús los resucita, pero en los versos anteriores Jesús le dice: te dije que si crees, Marta, te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y empiezo a hablarle de creer. Empiezo a hablarle que creer es creer en algo que aunque se ve imposible, es posible. Le voy a hablar que el creer en Dios es que lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Y que no hay nada en esta tierra lo cual Dios no puede hacer. Y voy a hablarle de esa introducción.
para que la persona pueda tener una noción de lo que le voy a predicar. Luego de ahí que yo empiece a dar la introducción, voy a hablarle de algunas citas bíblicas o de alguna historia más de la Biblia para que puedan entender y mi mensaje pueda tener fundamento, base bíblica tengo que hablarle. Puedo también tocar un testimonio que me haya pasado. Puedo tocar testimonio como yo he pasado como predicador, como evangelista que soy por la gracia de Dios. Que yo predicando, Dios me ha revelado que alguien está enfermo y yo a través de la guianza del Espíritu de Dios y a través del don de ciencia que Dios me ha dado, llamo a la persona que está enferma, la persona pasa y es sanada. Mientras estoy predicando y ya oro por la persona y Dios la sana, el dolor que tenía ya se le fue, la persona testifica de lo que Dios hizo. Y aparte del mensaje que le prediqué, la persona van a ser conmovida. ¿Por qué? Porque le estoy hablando de algo verídico, de algo que yo viví. Le voy a dar un impulso a la persona para que ellos puedan entender que Dios hace todo lo que es imposible, lo hace posible. Sexto, le dije que la quinta es buscar varias citas bíblicas para usted fundamentar más su mensaje. Sexto, yo tengo que saber cuál es el propósito de mi mensaje. Recuerde que el propósito de su mensaje tienen que ser dos, según el tema que usted va a predicar. El tema que yo le estoy enseñando sobre creer, le estoy hablando al pueblo cristiano y al pueblo que no es cristiano. Le estoy hablando al pueblo cristiano y al pueblo impío, inconverso, como le dicen. Al pueblo cristiano le estoy hablando para aumentarle la fe. Al pueblo impío que no es cristiano, le estoy hablando de que puedan creer en Dios, para que entiendan que ellos necesitan a Dios y que Dios todavía tiene el poder y la esperanza de salvar a la persona. Cuando las personas escuchan el mensaje, escuchan el sermón así, las personas van a ser tocadas por Dios, porque un mensaje dirigido por el Espíritu Santo. Último, que es el número 7, que tengo que hacer el llamado. Usted tiene que hacer siempre el llamado a las almas, para que Dios trate con ellos. Usted tiene que hacerle el llamado a las almas, para que Dios lo salve. Siempre tenga esto pendiente. Amén. Para la gloria de Dios. Recuerde que usted tiene que tener estos 7 puntos principales antes de usted predicar la palabra de Dios. Se lo voy a nombrar uno por uno. Primero, pedir la dirección a Dios. ¿Cuál es el mensaje que usted va a predicar? Segundo, buscar la base bíblica, la historia bíblica de la cual Dios le ha dirigido para usted predicar la palabra de Dios. Tercero, ponerle tema a su mensaje. Cuarto, dar una introducción. Quinto, buscar alguna cita bíblica o historia bíblica para fundamentar su mensaje. Sexto, tengo que saber cuál es el propósito de mi mensaje. Y séptimo, hacer el llamado, que es importante. La paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Espero que te sea de buena ayuda estas enseñanzas. No olvides suscribirte y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. No olvides compartirlo. Deja tu comentario. La paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Nos vemos en un próximo video.